tardes, bienvenidos una vez más a Crónica Universitaria. Estamos transmitiendo desde el Campus Centro de Ciudad Victoria de nuestra máxima casa de estudios. Mi nombre es Lili Leal y los invito a que se queden con nosotros hasta finalizar este programa porque vamos a contar con la presencia de una investigadora muy importante para la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ella es la maestra Melissa Daniela González Hinojosa, quien más adelante nos va a estar contando todo acerca de sus proyectos como investigadora y también todo acerca de su profesión académica y laboral. Vamos a darle la bienvenida. Maestra, bienvenida a Crónica Universitaria. Me da muchísimo gusto que aceptara nuestra invitación. Gracias por prestarle ese tiempo a nuestra audiencia para que pueda aprender más de usted. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Ilia, muy bien, muchas gracias por la invitación y pues con gusto compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias y de nada, maestra. Déjeme platicarle a nuestra audiencia un poquito más de usted. Gracias. Nuestra invitada es licenciada en nutrición, egresada del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, maestra en salud pública, título otorgado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En cuanto a su experiencia laboral, fungió como profesora a nivel secundaria, actualmente es profesora de tiempo completo y coordinadora del programa educativo licenciado en nutrición de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de nuestra universidad. Es miembro de la Comisión de Pares Académicos Externos del Comité de Ciencias de la Salud de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. Además, es colaboradora del Cuerpo Académico Consolidado, Gestión y Transferencia del Conocimiento. Cuenta con un libro, capítulo de libro, artículos científicos y exponente con pósters científicos. Con esta presentación, maestra Melissa González, vamos a comenzar y nos gustaría que como coordinadora de la carrera en nutrición nos hablara acerca de esta profesión. ¿Cuáles son las cualidades con las que egresa un nutriólogo de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano? El nutriólogo es un profesional competente que tiene diversas aptitudes y cualidades que se centran en el desarrollo de su profesión para poder emitir buenos tratamientos, pero a la vez hacer diagnósticos, monitoreos y así colaborar junto con el equipo multidisciplinario de la salud para mejorar la condición de vida de los individuos. No únicamente en el ámbito hospitalario, ellos tienen una gran área de oportunidad en diferentes medios como es el ámbito educativo, los servicios de alimentación, los hospitales, centros de asistencia social y médica y por tanto tienen todas aquellas herramientas que les permite junto con la ética profesional y el emprendimiento pues desarrollarse en los diferentes medios que la comunidad requiera. Muy bien, maestra, y para entrar ya en el tema, ¿nos puede definir qué es la nutrición hablando científicamente? La nutrición es tomada en cuenta como una ciencia porque nos permite hacer el análisis del comportamiento, hábitos y conductas de los individuos. Y la interacción que existe entre las conductas y la ingesta, pues nos va a conllevar a poder determinar si tienen un buen estado nutricional o existe la presencia de múltiples factores que van a detonar en una patología. Por tanto, la nutrición es un conjunto de procesos que van desde la ingesta hasta la asimilación y absorción de los nutrientes, que son aquellas sustancias que están presentes en todos los alimentos y que en mayor o menor proporción van a proveer la energía y el sustrato necesario para que los individuos podamos desarrollar todas nuestras actividades. En el área de nutrición es importante señalar que es una ciencia que nos va a permitir investigar todo aquello que tiene que ver con el comportamiento alimentario y el equilibrio entre la ingesta y gasto energético. Ahora sí, maestra, ya con esta introducción de lo que es la nutrición científicamente, ahora platíquenos sobre cuál es el papel de la nutrición en la superación de enfermedades en pacientes intrahospitalarios. El rol del nutriólogo y en este caso de la nutrición como tal es fundamental para hacer aquellas intervenciones junto con el médico, la enfermera y la serie de especialistas que conjugan y trabajan dentro de los hospitales para sacar adelante a los pacientes en cuanto a su recuperación y mantenimiento. Durante la estadía intrahospitalaria, los pacientes van siendo monitoreados bajo un esquema de dietas dependiendo la patología. Por tanto, la nutrición y el rol o el papel que juega el nutriólogo es fundamental para monitorear la interacción entre el fármaco y el nutriente, lo cual nos va a permitir que el estado nutricional y el estado de salud en general
sea recuperado de tal manera que cuando el paciente logre tener su egreso o como lo conocemos como el alta, pueda continuar con su vida diaria de manera normal y que además pueda seguir un patrón de alimentación acorde a sus necesidades, considerando la patología o el contexto en el que se encuentre desde la perspectiva nutricional. Maestra, ¿le gustaría dar un ejemplo a nuestra audiencia sobre cómo ayudó la nutrición a sobrellevar a algún paciente sobre su enfermedad crónica? Sí, el hecho de las enfermedades crónicas no transmisibles es que va a la alza, ¿no? Desgraciadamente la hipertensión, diabetes, obesidad, hipercolesterolemias, pues son enfermedades que se están presentando de manera recurrente en nuestras poblaciones, indistintamente el grupo de edad. Entonces, partiendo de esto, diferentes organismos a nivel nacional e internacional están diseñando una serie de pautas dietéticas que permitan mejorar la condición de vida de los pacientes. El primer enfoque o el primer entorno en México es que tenemos una norma oficial mexicana que nos dice las pautas alimentarias que deben de seguir todos los grupos poblacionales, y en este caso, bueno, lo tenemos distribuido en un esquema de un plato que nos permite decir qué proporción o qué cantidad o cómo debemos de combinar nuestra alimentación o los alimentos que consumimos diariamente. Si ya existe una farmacología de por medio, bueno, nosotros los especialistas en la nutrición vamos a interactuar con esos fármacos y nutrientes para poder dar a través de los alimentos ese aporte que beneficie, y la pauta es muy sencilla, aunque nos cuesta como población seguirla, ¿no? Tener Claro. buenas horas de sueño, hacer actividad física frecuentemente, y tener una buena ingesta de agua y combinar los alimentos de manera rotativa, ¿no? Que no siempre tengamos el mismo patrón de dieta. Y recordemos que dieta no es porque estoy bajo un régimen, dieta es lo que comemos durante todo el día. Entonces también ese tema es algo muy importante que nos enfocamos los nutriólogos en cambiar ese chip. En ocasiones las personas que tienen una enfermedad crónica piensan, es que estoy a dieta y no puedo comer tales alimentos, y se basan a un esquema de un menú igual durante toda la semana, lo cual va a hacer que de determinado momento para ellos sea rotativo y aburrido. Claro. Por tanto, es importante que siguiendo estos esquemas que nuestras autoridades nos dictan en materia de salud, podamos como nutriólogos transmitirlo a la población que tiene alguna de estas enfermedades y mejoremos la condición de vida de los pacientes. Claro, claro, maestra, muchas gracias. En base a su experiencia, ¿considera que desde la temprana edad se debe educar nutricionalmente a las personas? Y si es así, ¿desde qué edad sería? Es desde que los niños están en el vientre de la madre. Okay. La orientación nutricional y alimentaria es fundamental en todos los grupos de edad. Ningún grupo de edad está excluido. Esto quiere decir que desde el embarazo la madre debe tener los cuidados necesarios para poder llevar a cabo su proceso de gestación de manera adecuada. Durante los primeros 6 meses, si está en condiciones, la madre debe de lactar al seno materno exclusivamente y posterior ir incorporando alimentos acorde al esquema del patrón de alimentación para los niños de temprana edad. Y un punto muy importante es en qué momento nosotros los nutriólogos interactuamos con los pequeños para incursionar en enseñarles una nueva forma de alimentarse. Bueno, en la actualidad existen profesionales de la nutrición que trabajan en el ámbito de guarderías, estancias, CENDIs y bueno, todo lo que es jardín de niños en el ámbito educativo de inicial o básica. Y la función de nosotros no solo es monitorear lo que los niños comen en su estadía en la escuela, sino que también hay estrategias de educación nutricional que van a permitir que podamos enseñarles estos nuevos recursos a los niños para que ellos tengan buenas elecciones de alimentos. Desgraciadamente, los medios de comunicación pues tienen esa dualidad, ¿no? Informan, pero también el comercio, la globalización nos impacta y se hace la promoción de alimentos de
poco aporte nutricional. Y si bien en México ya estamos trabajando en materia de regular la forma en la que se presentan los alimentos para niños, pues la elección va a depender mucho de los padres, pero si los padres son bien orientados por los profesionistas o profesionales, pues vamos a tener un impacto mayor en los pequeñitos. En experiencia particular les puedo contar que en algún momento de mi vida laboral participé en una campaña para dar clases de nutrición en pequeños segmentos en niños de edad escolar, es decir, en primaria, y el impacto del programa fue muy bueno porque ellos iban aprendiendo a la par y lo transmitían a su familia y los papás se fueron integrando. Y bueno, esto nos ayudó a percatarnos de que nuestra función inicialmente como nutriólogos era importante y que con esto era una estrategia viable para reducir los índices de sobrepeso y obesidad infantil. Claro, y si se inicia desde temprana edad, pues ahora sí que van a llevar una vida pues saludable, porque van a adoptar eso como un hábito y lo van a llevar así. Sí, va a ser su patrón de vida. Así es. Maestra Melissa González, hasta aquí pues ya nos ha dado mucho conocimiento al respecto de la nutrición. Para quienes no sabían que desde, como usted dijo, desde el vientre ya se tiene que la mamá pues ir como que alimentando bien para que el bebé nazca bien y desde que nace, ¿verdad?, conforme a lo establecido. Ya es momento de irnos a un corte. Al volver vamos a seguir hablando sobre el tema de la nutrición y también sobre alguna de sus investigaciones. Así que vamos a invitar a la audiencia que se quede con nosotros porque al volver vamos a tener más información. ¿Sabías que Estados Unidos celebra el 5 de mayo como el Día de la Cultura Mexicana? Esto debido a que los extranjeros tienen la creencia errónea de que la Batalla de Puebla conmemora la independencia de México y muy pocos conocen su importancia histórica. Ya estamos regresando aquí a Crónica Universitaria y les recuerdo que seguimos en entrevista con la maestra Melissa González, quien hace unos momentos yo comenté que al regresar íbamos a continuar con el tema de la nutrición y ya también adentrarnos en alguna de sus investigaciones. Maestra, hace algunos años el Comité Municipal Multidisciplinario para la Atención y Prevención de Sobrepeso y Obesidad advirtió que la zona fronteriza de Tamaulipas y Texas registraba la incidencia de obesidad más elevada del mundo. ¿Pudiera platicarnos por qué la prevalencia en esta zona? Bueno, la zona fronteriza se caracteriza por tener una población flotante de migrantes, la facilidad y el acceso de cruzar a un país vecino hace que los comportamientos, hábitos, elecciones de alimentos pues se pongan en riesgo, ¿no? Sabemos que el país vecino, que es Estados Unidos, cuenta con una gama de ofertas de alimentos, de comida rápida, los cuales pueden ser elegidos por la población que entra y sale de manera constante por diversas situaciones familiares, laborales y demás. Y esto compromete el estado nutricional de las poblaciones que están asentadas en esta franja fronteriza y por ende la prevalencia de sobrepeso y obesidad se va a incrementar, lo cual va a conllevar no solo a manifestar como tal la enfermedad de obesidad, sino que además se va a asociar a enfermedades crónicas no transmisibles. Maestra, continuando con esta problemática en esta zona fronteriza, usted como profesional de la salud, ¿cuál cree que sea la mejor estrategia para bajar esta problemática y que realmente suceda un cambio? Uno de los de las actuales actividades que se llevan a cabo en los diferentes sectores que conforman el Consejo Estatal de Nutrición, que está conformado por una serie de instituciones y organismos que trabajamos en pro de la nutrición y que además nos preocupa mucho el tema de sobrepeso y obesidad, es realizar tamizajes en las poblaciones que encontramos cerradas, lo llamamos así en salud pública, es decir, que están en un tiempo, en un espacio, y en este caso serían las escuelas, que previo a la pandemia se hacían estos tamizajes y que durante la pandemia se aplicaron estrategias para seguir investigando qué pasaba con el tema de peso y talla y su relación con los diferentes estados nutricionales. Ha funcionado y tan es así que en diferentes instituciones pues se ha puesto en marcha programas que determinan
una serie de pasos que nos van a permitir ir mejorando nuestras prácticas y conductas alimentarias. Por tanto, es muy importante que la población se acerque no solo a las instituciones que proveen salud, sino que también se acerquen a los profesionales de la nutrición que de manera independiente o de manera privada están trabajando en función de mejorar estas conductas alimentarias. Y indudablemente es muy importante que nos orientemos, que estemos bien informados. Si bien es cierto, las redes sociales es un tema que tienen tendencia a todo el boom de la nutrición, pero que en ocasiones también el seguir el patrón que un determinado influencer, que un artista hace, eso no quiere decir que va a funcionar en mí. La dieta es individualizada, en una familia podemos comer lo mismo, pero la proporción o la cantidad de lo que vamos a comer va a ser distinto bajo nuestros requerimientos. Por tanto, es importante que nos documentemos como población, que pongamos atención y que hagamos mucha conciencia de nuestro autocuidado de la salud y no solamente vayamos al médico o al nutriólogo cuando estamos enfermos. La pauta es orientarnos y prevenir para evitar caer en este tipo de complicaciones y de enfermedades que son revertibles, sí, pero que en ocasiones cuando no son atendidas a tiempo, pues nos van a conllevar a sufrir las secuelas que todos conocemos. Maestra, quiero resaltar algo muy importante que acaba de mencionar. Yo creo que todos hemos cometido el error de acudir con un profesional, bueno, en este caso con un profesional de nutrición o en su caso otro profesional, ya cuando tenemos el problema o la enfermedad. Qué mejor que tratarnos desde antes de estar enfermos, no nada más acudir cuando ya existe la enfermedad, sino desde que estamos sanos para continuar seguir estando sanos. Así es, la prevención es clave para que las poblaciones se mantengan sanas. Así es, maestra. Ahora nos gustaría hablar acerca de la nutrición en pacientes infantiles con diabetes mellitus tipo 2. Maestra, platícanos cómo se les orienta a estos pacientes sobre su alimentación, pues ya que ellos pues a veces se acostumbran pues a un estilo de vida y dieta diferente. Sí, en el caso específico de nuestra ciudad, de Ciudad Victoria, existe el Hospital Infantil de Tamaulipas y los nutriólogos que colaboran en esta área se han preocupado mucho porque a lo largo del tiempo, es decir, 10, 15 años atrás, no veíamos tantos casos de diabetes infantil tipo 2. Se detectaban diabetes infantil tipo 1 porque, bueno, era hereditario. Pero la diabetes tipo 2 se adquiere por malas conductas. Es un pilar, una de las principales formas en las que detectamos. Y malas conductas no hablo acerca de comportamiento en general, hablo en específico de comportamiento alimentario. Entonces, aquellos niños que por desconocimiento de los padres principalmente basan su alimentación en frituras, refrescos, golosinas, todo aquello que es industrializado y que está procesado o en su caso ultraprocesado, y que en su primer tiempo de alimentación consumen una lechita de sabor que ya está prefabricada y que fue altamente procesada, y que el aporte de nutrientes va a ser escaso, pero de azúcares va a ser muy alto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los nutriólogos cuando ya tenemos esta problemática frente y que tenemos que darle seguimiento para evitar que estos niños tengan las complicaciones de la diabetes a edades tempranas? Bien, inicialmente tenemos que valorarlo junto con el médico y saber qué tipo de fármaco está siendo suministrado para el pequeño, y a la par, una de las piezas fundamentales en el tema de diabetes para todos los pacientes, indistintamente el grupo de edad, pero que tiene mucho impacto en los niños, es el conteo de hidratos de carbono. Sabemos que los hidratos de carbono pues son una fuente muy beneficiosa de energía, pero la elección de estos hidratos de carbono, es decir, de toda la gama que hay, que lo contienen la gran mayoría de los alimentos, tenemos que elegir ciertos tipos de alimentos, ya que estos, junto al fármaco que se esté utilizando, sea un medicamento oral o sea un medicamento inyectable como lo es la insulina, va a hacer que se regule la glucosa en sangre y que por tanto a través del apego entre el fármaco y la alimentación y por ende el nutriente podamos mejorar y tener en buen control metabólico al niño que tiene diabetes. Claro.
Yo creo que es muy normal, bueno, en su momento cuando no estaba la pandemia, ¿verdad? Y ahora que los confinamientos, que ahora los alumnos están volviendo paulatinamente a clases presenciales, pero era muy normal ver en el recreo que lo primero que compraban pues eran las frituritas y ese tipo de comida que usted comentó, muy procesados. Entonces desde ahí que se pudieran cambiar un poquito de lo que se vendiera, que fuera algo que los beneficie, estaría muchísimo mejor. Sí, de hecho hay estrategias a nivel estatal donde se vigila qué es lo que venden las cooperativas escolares, y si tienen comedores escolares, pues sí hay personal en las diferentes instituciones en el área de nutrición que vigilan que estos alimentos sean vendidos a los niños, pero con una buena aportación en cuanto a nutrición se refiere, es decir, que sean alimentos sanos, inocuos, que estén debidamente bien preparados y que les den la oportunidad de comer saludable. Claro. Maestra, nos gustaría que nos hablara del artículo Intervención educativa sobre hábitos alimentarios como estrategia de prevención en amas de casa. ¿Cómo se les educó a estas amas de casa? Esta estrategia surgió, o bueno, este artículo surgió bajo una estrategia inicialmente de una intervención educativa en el ámbito de la salud. Entonces, previo a esto se diseñó un diagnóstico de salud, y para el tema de educación se establece un programa educativo donde las principales o el pilar de este programa son amas de casa. La pregunta es, ¿por qué amas de casa? Las amas de casa son las que por lo general son las preparadoras de los alimentos. Entonces ellas son las que proveen la comida diariamente en sus diferentes formas y en sus diferentes tiempos. Entonces el objetivo de educarlas es buscando el impacto futuro en los miembros de la familia. Entonces nosotros diseñamos una serie porque obviamente no lo hice sola, es todo un equipo que hay detrás, y buscamos la participación con talleres, con pláticas, con dinámicas, que no solamente fueran en papel, sino una manera de exposición con mucha más interacción, preparando alimentos a través de los talleres, contando con la participación de las señoras y con la formación de nutriólogos para poder beneficiar y que ellas fueran educadas, es decir, que aprendieran para que pudieran replicarlo al interior de sus hogares. Claro, muy importante. Maestra, con esta información nos vamos a nuestra segunda pausa. Al volver vamos a seguir retomando estos temas, ahora sí que de acuerdo a todo lo que tiene que ver con la nutrición. Así que quédese con nosotros porque al volver vamos a tener más información. ¿Sabías que las vacunas contra COVID-19 no evitan el contagio? Ayudan a que las personas que se contagien no desarrollen la enfermedad o evolucionen a enfermedad grave. Es importante vacunarse por nuestra salud y para que los hospitales no se saturen. La vacunación es fundamental para prevenir propagación y proteger a la población. Ya estamos regresando de corte y les recuerdo que seguiremos aprendiendo más sobre los proyectos de investigación de nuestra invitada, la maestra Melissa Daniela González Hinojosa. Maestra, dentro de su experiencia laboral, usted fungió como responsable técnica del proyecto Influencia de la Valoración Clínico-Nutricional sobre el estado nutricio y hábitos alimentarios de los adultos mayores con riesgo de sarcopenia para proponer un programa de intervención que contribuya a un estilo de vida saludable. Antes que nada, maestra, ¿nos puede definir qué es la sarcopenia? La sarcopenia es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida del músculo y que va a ir transgrediendo el rendimiento físico y la movilidad de los pacientes. Se puede presentar en cualquier edad, sin embargo se caracteriza en un grupo etario en específico. En base a esta información, como introducción, ¿por qué se da esta característica a partir de la adultez mayor? El adulto mayor se caracteriza por la pérdida de movilidad y como parte de su proceso degenerativo, pues la capacidad de retención de nutrientes se refleja en la pérdida de masa muscular
y por tanto aparece mayor incremento de masa grasa, y esta aparición y la conjunción entre la pérdida de la masa muscular va a hacer que la movilidad, el rendimiento físico, la capacidad para moverse, pues vaya siendo mermado. Y obviamente esto también se va a asociar a que la conducta y la forma en la cual las personas se alimentan, pues va a ser un detonante que pueda hacer que la sarcopenia sea más presente en este grupo de edad. Y bueno, también se asocia a la presencia de enfermedades como resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión y todas las que forman parte de la gama de las crónicas. Claro. Maestra, ¿cuáles deben ser los hábitos alimentarios de un adulto mayor? Si un adulto mayor debe de considerar que su dieta debe de incluir los grupos de alimentos que todos conocemos: frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal. Obviamente incluir grasas y azúcares y grasas son válidas siempre y cuando se tome en cuenta la cantidad de estos alimentos y cómo hacemos la mezcla entre ellos. Pero algo que es muy importante para los adultos que presentan sarcopenia es la vigilancia del aporte de las proteínas. Sabemos que el adulto mayor va presentando situaciones de carácter metabólico, de carácter físico, por ejemplo, perder piezas dentales y demás, que le va a limitar en la masticación, en la deglución. Sin embargo, el aporte proteico puede ser no solo por consumir carnes, carnes rojas, sino que también puede ser a través de carnes blancas, algún suplemento que contenga ese aporte proteico y que le ayude a compensar. Hay evidencia científica en la actualidad que nos indica que por arriba de 8 gramos por kilogramo de peso de proteína es apto para un adulto mayor que tiene sarcopenia, que lo suplementemos con multivitamínicos y que además consideremos la ingesta de vitamina E, que va a ayudar a que el calcio se fije y que por ende sus huesos sean fuertes, sus músculos se fortalezcan a la par, y bueno, también que practiquen algún tipo de actividad física para que esta merma en la masa muscular pues vaya limitándose, ¿no? Que no aparezca tanto, o en todo caso manteniendo lo que ya se tiene. Así es, maestra. Ya estamos casi por finalizar este programa. ¿Le gustaría agregar algo sobre alguno de los temas tratados o simplemente dar un consejo o alentar a aquellos que estén interesados o son aspirantes a cursar pues esta bonita carrera que es la licenciatura en nutrición? Sí, gracias, Ilia. Y pues sí, la verdad es que de momento en la unidad académica tenemos la oferta educativa disponible. Si bien es cierto, tenemos 3 licenciaturas, pero en el caso de nutrición, que es lo particular, es importante que nos sigamos formando y que todos aquellos interesados en llevar no solo un buen estilo de vida, sino poder compartirlo con el resto de la población, pues acudan a nuestra unidad académica, y que la población en general, si tiene alguna duda, algún requerimiento, en nuestra unidad académica tenemos un centro de atención para el desarrollo humano donde se ofertan los servicios psicológicos, de trabajo social y nutrición, y a la par existen profesionales de la nutrición que están dispuestos en ayudarlos. Entonces, no duden en acudir a un nutriólogo cuando sea necesario o desde un tema de la prevención, porque esto nos va a permitir tener una mejor condición de vida. Gracias. Muchas gracias, maestra, de parte de todo el equipo de Decano Universitario por toda la información que nos dio en todo este programa. Tiene las puertas abiertas para volver aquí a Crónica Universitaria cuando usted desee, quizá en algún otro proyecto que usted realice y quiera venir a compartirnos esos resultados, pues es bienvenida. Muchas gracias, Ilia, por la información, y pues gracias a la audiencia que nos acompañó esta tarde. De nada, maestra, y como usted comentó, damos las gracias a la audiencia que se quedó con nosotros hasta este momento, invitándolo a que se quede también para la siguiente transmisión. Mi nombre es Ilia Leal y les deseo que siga teniendo una excelente tarde.